Bien, estamos de regreso. Vamos a hablar, pero ya teniendo nuestro bagaje de saber cómo es que se creó la escritura y que ya sabemos que existen las palabras en abstracto. Ya vimos que lo último que tocamos fue la literatura que se da en Mesopotamia, y yo les comentaba que no era la única. Hay una literatura persa muy importante, oriental, etcétera, etcétera. Esas las vamos a dejar a un lado, no porque no nos importe, sino porque no nos da tiempo ahorita. Pero vamos a ver nuestro primer gran movimiento literario del mundo occidental, y estos son los griegos. Los griegos, obvio, no llegan de sopetón ya con su filosofía, sus tragedias, sus poemas, sus ensayos, no. Es también todo un proceso. En todo lo que estamos viendo hay un proceso de siglos muchas veces. No se da de un día para otro. En el caso de los griegos, viven ellos en una parte del Mediterráneo donde la comida es fácil de conseguir, hay pesca, pueden resolver sus problemas y pueden tener tiempo para reflexionar, para pensar, para poner por escrito las cosas. Ahora, ¿qué pasó con los griegos? Porque sabemos que en Mesopotamia y en aquellos lugares utilizaban un alfabeto cuneiforme, aquel que se hacía con cuña, que todavía era de alguna manera pictográfico o gráfico. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegaron los griegos a tener este lenguaje que ya tenía articuladores? Por articuladores me refiero a los verbos, a los adjetivos, los tiempos y todo eso. Juan corre rápido por la calle, es decir, toda una serie de articuladores. Antes decíamos Juan corre y poníamos una figurita que corría. Ahora ya podemos poner Juan corre por la calle rápido. En el caso de los griegos, hay una discusión ahí entre los científicos que no se ponen muy de acuerdo entre de dónde salió el alfabeto griego. Resulta que hay por ahí un disco o dos, ya no recuerdo muy bien, que de alguna manera ya tenía ahí el origen de las palabras tal como, de las palabras no, de las letras tal como son hoy en día, ¿sí? La A ya se parece a la B ya se parece a la B, etcétera, etcétera. Pero no saben de dónde salió propiamente. El hecho es que de repente está ahí, ellos empiezan a formar las palabras. Les recuerdo que estamos en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, y el mar Mediterráneo es un lugar muy rico de pequeñas civilizaciones a su alrededor. No nada más están los griegos, están los romanos por el otro lado, o latinos, están los hispanos, están los fenicios, están los egipcios, en fin, hay una serie de pueblos y cada uno de ellos va a aportar algo a la forma de escribir, a la forma de hacer las palabras que las necesitamos para la literatura, porque si no tenemos las palabras, no vamos a poder escribir. Las palabras son los ladrillos de la literatura. Entonces, ahí en esa cuenca del Mediterráneo es donde nacen las palabras. Y son los griegos los primeros que toman esas palabras y empiezan a expresarse de muchas maneras. Los griegos tenían, como casi todos los pueblos de por ahí, una religión muy rica en personajes, en historias, que normalmente eran historias humanas que se deidificaban, es decir, se convertían en cosas divinas. Entonces ellos van contando una especie como de Biblia, por decirlo de alguna manera, de sus dioses y demás. Estos dioses
no tan solo son dioses maravillosos y lejanos, sino que muchas veces son dioses muy humanos, que cuentan historias muy accesibles a todos. Aquí ya tenemos el origen de la narrativa. Los dos grandes primeros libros que conocemos de la literatura occidental son la Ilíada y la Odisea. La Ilíada cuenta la historia de cómo en algún momento cae la ciudad de Ilión. Ilión es Troya, pero por eso se llama la Ilíada. Sabemos, ahí sí, con mucha certeza, de que existió una ciudad que se llamaba Ilión y que en algún momento fue tomada por otros pueblos. En el libro de la Ilíada se supone que son los dioses los que están unos de un lado y otros de otro lado, es decir, uno del lado de los griegos y otro del lado de los troyanos. La realidad es que Troya estaba en la entrada de otro mar y ellos cobraban peajes muy caros a los otros, y los otros ya francamente llegó un momento que dijeron ya no vamos a pagar, y entonces atacaron Troya y le dieron en la torre. En palabras populares, eso fue lo que pasó. ¿Qué es lo que hace Homero, el gran escritor griego? Retoma estas historias y las pone en una historia que se llama la Ilíada. La Ilíada tiene como subtítulo la tragedia de... No, la ira de Aquiles. Ese es el subtítulo. Y en realidad de eso se trata. Aquiles es un personaje que, hijo de una divinidad secundaria, pero que la había tenido con Zeus, y lo había bautizado, les recuerdo, en un río sagrado, pero lo tomó del talón y el talón quedó mortal, mientras que todo lo demás era inmortal, por eso se llama el talón de Aquiles. Este Aquiles es la figura central de la Ilíada. De hecho, en la Ilíada no viene absolutamente nada sobre el caballo de Troya ni nada. Lo que viene es nada más la guerra, la batalla, lo que sucede. Sabemos lo que pasó luego porque hay otros libros en Grecia que nos dicen cómo fue luego lo del caballo de Troya, cómo cae Troya, qué es lo que sucede. Bueno, este es uno de los libros principales, uno de los libros iniciales de la literatura de Occidente. El otro es la Odisea. Se supone que la Odisea también fue escrita por Homero. Hay mucha discusión al respecto porque el estilo de cómo está escrita la Odisea no corresponde al estilo como está escrita la Ilíada. Pero bueno, la Odisea es riquísima en historias. Es el regreso de Ulises o Odiseo a su principado que se llamaba Ítaca, y cómo él va teniendo el montón de aventuras con el cíclope, con los que se comían a las personas, con las sirenas, historias que ya pertenecen al mundo occidental. Bueno, esas historias están en el inicio de nuestra literatura. Los griegos, al contrario de lo que mucha gente piensa, no crearon propiamente la literatura en sí, sino que le dieron forma. La palabra forma es el símbolo de este estudio, porque ellos llamaron al ensayo, al poema, a la épica, a la lírica. Ellos le pusieron ese nombre. Ellos crean estilos como el de la tragedia, del cual nosotros leímos algunas tragedias en el instituto.
Eh, Estas tragedias, que se llaman tragedias griegas, les recuerdo, era una representación dramática donde siempre todo acababa mal. Bueno, esto es un recuento rápido de lo que era o lo que propuso, lo que trajo los griegos. Después de los griegos van a seguir los latinos o los romanos. ¿Qué hacen los latinos y los romanos? Bueno, los romanos sentían enorme admiración por todo lo que era griego. De hecho, copian prácticamente todo lo que hacen los griegos, pero les dan también ciertas características y ellos aportan ciertas cosas. Por ejemplo, no tendríamos discursos si no hubiéramos leído a Cicerón o Cicerón no hubiera escrito sus discursos. Entonces sí hay una pequeña aporte en la literatura latina. Los romanos se apoderan de la religión, se apoderan del arte. De hecho, había un mercado de comprar figuras, esculturas griegas. Prácticamente vaciaron Grecia y se llevaron las copias a Roma, que por cierto desde entonces ya había un mercado de falsificaciones, ¿no? Venían y decían, sí, es auténtico griego, no es cierto, lo habían hecho hace 6 semanas, pero como la gente compraba todo lo que era griego, bueno, eso era importante. ¿Por qué menciono a Grecia y a Roma? Grecia porque establece la forma, Roma porque toma esa forma y la lleva un poquito más allá, y porque Roma es la primera superpotencia del mundo. Los griegos no fueron superpotencia. Les recuerdo que los griegos eran pequeñas ciudades-estado, pero no eran en un sentido Grecia, sino que eran cada ciudad. Atenas, en fin, varias ciudades. Y cada una tenía su propio rey o su propio dictador o lo que fuera, su propio tirano y su propio ejército. En cambio, Roma sí se constituye ya como una nación, como un imperio, y ellos expanden todo su poderío prácticamente por Europa, Portugal, España, Inglaterra, Francia, Alemania, parte de lo que antes era la Unión Soviética, y llegan un poco hasta la India, y acá en la cuenca del Mediterráneo prácticamente toda la cuenca, Egipto, Turquía, todos esos. Por eso encontramos ahí ruinas romanas. Alguien me va a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿No es arquitectura? No, no es arquitectura, pero lo que sí estoy tratando de darles a entender es que ellos llevan la literatura con ellos. Entonces ellos están expandiendo ya todos estos conocimientos. Desde luego, todos estos imperios, que son imperios muy extensos, tarde o temprano caen. Es algo que hasta la fecha el género humano no entiende. Volvemos y volvemos a hacer imperios así hasta que caen finalmente. Que eso es lo que va a pasar con el imperio norteamericano, después con el ruso y después con el chino. No hay de otra. No puede estar manteniendo uno esas fronteras que nos resultan tan caras. Bueno, pero me estoy saliendo del tema. A donde voy es que tarde o temprano el Imperio Romano colapsa. ¿Por qué colapsa? Colapsa porque ya no había suficiente dinero para pagarle bien a los romanos que teníamos en Alemania, a los romanos que teníamos cerca de la India, a los romanos que teníamos en Hispania o España. ¿Y qué sucede? Los pueblos que estaban controlados atacan a Roma.
Esta época se llama la invasión de los bárbaros, que hoy en día sabemos que no eran tan bárbaros, tenían una cierta cultura. Estos bárbaros van a sumir a Europa en... Hay gente que dice que es una época oscurantista. Yo me resisto a creerlo. Más bien sí creo que debió haber sido una época de mucho miedo para la gente, un poco como lo que estamos viviendo en la pandemia, que estamos encerrados y demás. Les recuerdo que Europa en aquel entonces ya conocía de las grandes pestes, las invasiones de las que estoy hablando, las guerras entre los caballeros, y este imperio, al derrumbarse y los otros invadir Europa, van a crear una nueva literatura. Ahí es donde nosotros vamos a empezar con lo que vamos a ver a continuación, que es decir, vamos a ver la cuestión de la caballería. ¿Por qué la caballería existe? ¿Por qué existe esta literatura medieval que mucha gente dice que no tiene ningún valor? Eso es absolutamente falso, ya lo vamos a ver, pero ahí es donde vamos a empezar. Quería hacer este pequeño repaso para que no llegáramos ahí sin recordar un poquito lo que ya habíamos visto anteriormente.